en Éxodo capítulo 20. Gloria a Jesucristo. Éxodo capítulo 20 es el segundo libro de nuestra maravillosa Biblia, la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Y mire que el enemigo ha querido destruir la palabra de Dios y nunca ha podido. Y nunca podrá. Aleluya. ¿Lo tenemos? Vamos a leer un solo verso, el verso 16. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una vez más. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pueden sentarse dando un fuerte gloria a Dios. De un fuerte gloria a Dios. A veces me da la impresión que estoy así como en un asilo de ancianos. Sí, donde usted sabe ya, todos vamos a llegar a eso, pero los viejitos a veces ya no pueden levantar la voz, ya no pueden aplaudir, ya no pueden levantar sus manos. Algunos sufren de Parkinson, otros no entienden bien, no escuchan bien. Y a veces me parece que estoy así sí. Gloria a Dios. Pero, amado hermano, no importa cómo haya sido el día. Aquí hay que adorar, alabar, glorificar a Dios. Él se merece nuestra alabanza. Él merece también nuestro optimismo. Lo que Él ha hecho por nosotros es para estar alegres, para estar contentos. Dios es un Dios que ha hecho maravillas en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos y contentos, hermano? No me contagien así la tristeza. Gloria a Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No es solamente una frase divina, sino que el falso testimonio es un delito. No es solamente que alguien habla algo y que Dios lo va a juzgar. No. El falso testimonio es un delito, castigado con pena de cárcel. Hoy las redes sociales, como que la gente tiene una tribuna para declarar cosas, y muchas de ellas infamias, mentiras, descréditos. Dicen cosas de las personas a diestra y a siniestra sin ningún escrúpulo. Mancillan honras, mancillan nombres, destruyen familias, dan falso testimonio. El falso testimonio es declarar lo que no es verdad. Por eso dice falso. Es un testimonio falso, que puede ser dirigido por algún interés personal, como puede ser también inducido por otras personas. A veces hay personas que incitan, motivan, empujan a que las personas den un falso testimonio de cosas que ellos no saben, de cosas que ellos jamás estuvieron presentes, y por lo tanto, inducidos por otros,
porque lamentablemente en América Latina existe mucha ignorancia. La gente tiene poco estudio y eso hace que las personas no tengan un razonamiento adecuado, no sean prudentes, no sean inteligentes y se cometen muchas barbaridades. El falso testimonio en América Latina, amados hermanos, se ha convertido en uno de los más poderosos objetos de la mafia. La mafia, el narcotráfico y todo tipo de mafia que existe, sobre todo en América Latina, han establecido el falso testimonio como un mecanismo de destrucción a aquellas personas que son honorables, pero que están en contra de sus intereses de estos mafiosos. Y entonces utilizan a personas para que den falso testimonio y llevan a los tribunales. Y en las cárceles existen muchas personas que están en ese lugar por el dicho, la señalización de alguien por un falso testimonio. No solamente tienen que estar en prisión, pierden muchas veces sus lugares que adquirieron con tanto sacrificio, lugares de trabajo, puestos de trabajo, hasta incluso certificados profesionales los pierden porque son condenados por falsos testimonios. No solo sufren ellos, sufre la familia, su entorno, su madre, su padre, sus hermanos, su esposa, el esposo, los hijos, sufren porque tienen que verse involucrados en un asunto tan terrible ante la ley por el falso testimonio. Dios sabía de lo terrible que es la lengua y la mentira. Por eso estableció este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Usted puede tener un concepto y usted tiene toda la libertad de tener un concepto, de creer o presumir o no sé, tener esa presunción de algo. Usted puede hacerse una idea, tener una sospecha, una interrogante, pero eso no es la verdad. Eso no significa que usted conoce la verdad de los hechos. Usted tiene una presunción, pero no una verdad. Una verdad es algo objetivo, es algo contundente, donde existen pruebas, donde usted es directamente testigo de los hechos. Pero una persona que se deja llevar por los comentarios o por otra persona, que muchas veces le induce, sin conocer el tema de fondo, sin saber realmente cómo se iniciaron las cosas, cómo se formaron las cosas, eso lo puede llevar a usted a hacer anuncios o dar falsos testimonios, anuncios falsos, criterios falsos, que lo transmite a su familia, a sus allegados, a todos cuanto usted pueda transmitirle. Porque a la gente le gusta eso, le gusta transmitir los problemas de otro. Por eso es que los programas en el Perú de chismes, de enredos, de seguimientos a las personas, de sus vidas privadas, tiene éxito en el Perú.
Un programa de eso hace ganar millones de dólares, porque eso es lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta el chisme, le gusta la farándula, le gusta cuando las personas o personajes están en la boca, en la mira de alguien, cuando alguien señala a alguien, les gusta eso. Es una cosa que les atrae, porque esa es la condición, lamentablemente en el Perú, de muchas personas. Es su condición ordinaria, su condición de ignorancia, que los lleva a aceptar todo este tipo de cosas sin saber, sin entender si será cierto o no será cierto, qué llevó a eso, qué motivó. Y a veces hasta las mismas autoridades se dejan llevar por la presión mediática. Y todo esto, amado hermano, genera ruina, deshonor, dolor, angustia. ¿Cuánta gente se ha enfermado? Se ha enfermado de los nervios. Si a su hijo alguien lo señalara, los indicara de algo, y usted sabe que no es cierto, pero ya los indicó, ya los señaló, ya lo apresaron. Imagínese si usted sufre del corazón, si el papá sufre del corazón o la mamá sufre del corazón, le puede dar un paro cardíaco, le puede dar un derrame cerebral, porque son cosas que afectan grandemente en el corazón. Y la familia sufre, ¿no? Entran en el descrédito de los vecinos, todo el mundo se entera de las cosas y se arman los escándalos, los chismes, y todo esto genera una tragedia. Es algo terrible. Entonces hay personas que han muerto ante este impacto, ante el falso testimonio. En la Biblia hay un caso muy impactante, el caso del rey Acab. El rey Acab, por supuesto, era un hombre que tenía un montón de tierra, todas las tierras eran de él. Pero había una viña, un pequeño huerto, un viñedo, que le pertenecía a Nabot, un hombre anciano. Y Acab se había empecinado en tener ese terreno, ese viñedo. Y fue donde Nabot y le dijo: ¿sabes qué? Dame tu terreno. Si quieres, yo te doy otro mejor en otro lugar. Y si no quieres que te lo cambie por otro, entonces te pagaré lo que tú me pidas. Pero el hombre le respondió al rey y le dijo: vive Jehová que no te venderé, porque esta es una heredad de mis padres. O sea, para él tenía un valor sentimental y no lo quiero vender, por más rey que tú seas. Entonces el rey Acab se fue a su casa triste, como un niño caprichoso, y se acostó a dormir y no comió esa noche, como entristecido, confundido, molesto, porque no le habían dado esa tierra que él quería. Su mujer Jezabel, que era una mujer de lo peor, según su historia en la Biblia, su mujer le dice: ¿qué te pasa acá? ¿Por qué no has comido? ¿Por qué estás así? Le dice: es que vengo de ver las tierras de Nabot y no me lo ha querido vender. La mujer le dice: pero no te preocupes, tú eres el rey. Como rey tú puedes obtener todo lo que tú quieras. No te preocupes acá, duerme tranquilo, que yo te voy a dar ese viñedo. Y al día siguiente, la mujer, utilizando el anillo real del rey, donde estaba su sello, escribió unas cartas y las selló con el anillo de su esposo, que era el rey, y las envió a ciertos principales hombres
y en el cual decía que convoquen un ayuno general y que busquen 2 hombres perversos para señalar falsamente a Nabot. Y traigan a este hombre y hagámosle juicio. Así que prendieron a Nabot porque los hombres, los testigos falsos, que daban falso testimonio, habían dicho que lo habían escuchado blasfemar el nombre de Dios. Y eso era penado en la ley que Dios mismo había decretado. Era pena de muerte. Entonces, este hombre va a juicio y ahí está la gente, ahí están los jueces y le dicen, ¿tú has blasfemado contra Dios? No, ¿cómo voy a blasfemar contra Dios? ¿Qué dicen estos hombres? Sí, yo lo escuché. Y el otro, yo también lo escuché. Y según la ley, por el testimonio de 2 o más testigos, la persona tenía que ser condenada. Pero eran testigos falsos. Y lo condenaron a muerte. Y lo mataron. Mataron a ese hombre inocente. ¿Usted se imagina estar en ese proceso? Una cosa es escuchar las historias. Una cosa es ver de lejos, pero otra cosa es estar en los zapatos de ese hombre. Estar ante ese tribunal, darse cuenta que esto venía de acá, el rey, que esto era una artimaña, que Jezabel había provocado todo esto. Él sabía que todo esto era mentira, pero ¿qué podía hacer ese hombre? Ante la injusticia, ante la autoridad injusta, ¿qué podía hacer? Y no le quedó otra que recibir la sentencia de muerte. Y lo mataron. Por supuesto que esto trajo consecuencias terribles, porque si usted lee el pasaje que está en Primera de Reyes, usted va a encontrar allí como Dios envía juicio, y bueno, pero ese es ya un asunto de Dios con Acab y Jezabel. Pero voy al tema de que mataron a un hombre siendo inocente por el testimonio de 2 personas que declararon falsamente. Las palabras de las personas pueden cambiar el rumbo de tu vida, pueden traerte mucha desgracia. Uno tiene que tener cuidado, porque hay personas que son perversas, a veces aún dentro de la misma iglesia. La gente puede actuar de una forma que usted se queda sorprendido por la manera tan criminal en que actúan. Y son personas que supuestamente adoran a Dios, alaban a Dios, sirven a Dios. Y cuántas cosas a veces se han dicho de tantas personas que hasta el día de hoy en nuestros oídos y en nuestro corazón retumban historias. Y hay signos de interrogación en la cual uno dice, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Habrá pasado eso o no habrá pasado? Parece que sí pasó, parece que no. Y entra usted en una duda que nunca resolverá porque nunca se llegó a saber si era o no era cierto. Pero ya quedó en el corazón. Y siempre cuando usted vea a esa persona, quien quiera que sea, usted siempre va a llevar a su mente el recuerdo de una historia que se contó, que se dijo, que supuestamente pasó, pero que nunca llegaron a verificar. Y eso estará siempre allí en su mente. Hasta en casos familiares, ¿no? Hay cosas en las familias donde queda una interrogante, dice, ¿no? Y bueno, mi abuela se llevó a la tumba el secreto, dice. Como que pasó algo con la abuela que ella se lo llevó a la tumba.
solamente ella sabe. Pero ya nosotros no lo sabremos porque la abuela murió. Pero queda el recuerdo. Y pasan los años, ya la abuela está hecha a polvo en el cementerio, pero siguen recordando que la abuela se llevó a la tumba tal cosa, porque dijeron esto, dijeron lo otro, y la que sabía era la abuela. ¿No? Y esa historia con la abuela queda para toda la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si alguna vez han hablado de usted. Puede ser que sí, pero a lo mejor ha sido algo pasajero. A lo mejor fue algo familiar por el cual muchas veces se ha perdido la comunión con ciertas familias o con ciertas personas de su entorno. Porque un día alguien declaró algo, usted se enteró, usted enfrentó, pero que al final quedó en nada, pero quedaron distanciados. Y quedaron distanciados porque se dijo cosas que le afectaron, que le dolieron y que no eran verdad. Y entonces, a raíz de esa disputa, a raíz de esa situación, se han tejido dos versiones, ¿no? La versión del lado del que dijo y la versión del lado del que supuestamente hizo. Unos dicen, no, pero fulano dice que él le vio, que él le dijo, que él escuchó, que él estaba allí. O sea, la versión de uno se le da crédito. El otro dice, no, eso no fue verdad, porque fulana aquí, fulano allá. Y surgieron de esa situación dos versiones que aunque pasen los años, ahí estarán flotando en el ambiente siempre. Siempre. Y cada vez que se toque el tema de esas personas, va a salir a flote el problema que tuvieron y lo que supuestamente pasó o lo que supuestamente no pasó. Pero quedará ya. Es como una mancha en el currículum. Amados, el testimonio de una persona, es decir, su honor, su integridad moral, es lo más preciado que tiene una persona. Si tú manchas su situación espiritual o su integridad, su moralidad, si tú apuntas y atacas hacia su moral y dejas entrever que hay una situación allí ilegal o corrupta o inmoral, aunque no sea cierto, ya eso es una mancha ya en la vida de esa persona. Ya quedó la mancha allí. Si es que no se llegara a concretar la verdad. Porque hay casos donde sí sale la verdad a la luz. Y la verdad declara que es inocente o la verdad declara que es culpable. Pero cuando no hay un veredicto de culpabilidad o de inocencia, ya quedó la mancha ya. Ya es inevitable. Siempre se tendrá cuidado de que en su vida hubo una situación. Y eso quedará pendiente de todas las personas que se enteren y que tengan algún tipo de vínculo con usted. Bendito sea el nombre del Señor. En mi vida, yo he pasado por esa sombra de muerte, por ese camino de tempestad, de falso testimonio. Y que hasta el día de hoy, aún en muchos creyentes que están acá, en realidad no saben a ciencia cierta qué cosa fue lo que pasó. Porque se hablaron tantas cosas, algunas se descartan, pero otras han quedado como en el aire, ¿no? Por respeto a mi persona, por amor a mi persona también, porque soy el pastor, tal vez
se me condona, ¿no? El tema de que, bueno, si el pastor de repente tuvo alguna situación, bueno, solo Dios lo sabe, y como que no genera mayor efecto en el corazón de algunos, pero en otros sí queda la interrogante, ¿no? Porque como dicen los rojos por allí, miente, miente, que algo queda, ¿no? Miente, tú miente nomás, que algo queda. Y eso es lo que genera, lastimosamente, el concepto equivocado, el concepto malo. Miren ustedes, todos sabemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. María nunca fornicó, sino que el Espíritu Santo vino sobre ella y vino nuestro Señor al mundo. Sin embargo, a través de todos los años, desde que nació el Señor hasta los 30 años de edad, la gente tenía un rumor, un concepto de que María había fornicado y que ese hijo, ese tal Jesús, era un hijo de fornicación. Y los fariseos se atrevieron a decirlo en la misma cara del Señor, se lo dijeron. Nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron, como diciéndole, tú sí eres hijo de fornicación. Y el Señor se molestó. Y el Señor le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Fue la respuesta del Señor. Pero ¿de dónde sacaron ellos esa historia? Alguien que la vio embarazada a María, algún familiar, algún cercano, algún vecino de esos que siempre paran con la cortina así, mirando. Alguien entendió que María estaba embarazada y no se había casado, y que no estaban seguros si era de José. Parece que José, por bueno, la aceptó así, con ese hijo que no era de él. Y eso corrió, hermano, corrió y corrió. Y la gente, pues, a pesar de los años, seguía con esa historia, ¿no? Y en mi vida han habido muchas historias que se han lanzado, cosas que se han dicho fuertes, bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho de mi persona es que yo tengo un hijo, que no saben dónde está, quién es, pero que yo tengo un hijo varón, y por ahí debe estar. Y eso es algo que se lanzó así para de esta forma rebajar mi condición de pastor, mi ministerio, etcétera. Otra cosa que se dijo es que yo me había casado en algún lugar, ocultamente, en un pueblito de allá de Piura adentro, dicen. Me he casado secretamente, que soy un hombre casado, secretamente. Nunca, porque ahora, hermanos, con todo el tecnicismo de la internet, y usted entra para averiguar quién está casado y quién no, eso sale enseguida. No importa en qué pueblo lo haga, eso está en el sistema. Si usted se casa legalmente, eso queda en el sistema. Pero se lanzó, ¿no?, con maldad, como para decir que yo hago las cosas así, ¿no?, escondidas, y que me casé por ahí. Va. Otra cosa que se ha dicho es de que ese bendito colegio es de la obra, porque la obra, de esa obra donde nosotros hemos salido, esa obra fue la que
compró el terreno, construyó el colegio. Déjenme hacerle brevemente un relato antes de la existencia de ese colegio. Como siempre, su pastor vivió por muchos años en una casa alquilada. Yo tenía mi familia, mis hijas, mi esposa, y pagábamos casas que alquilábamos, pagábamos y la mensualidad todos los meses pague y pague, pague y pague. Y los asuntos de la obra a nosotros nos absorbía porque siempre hemos dispuesto todo para la obra del Señor. Siempre ha sido esa nuestra forma de proceder y siempre dábamos todo para la obra. Y cuando se trataba del templo exclusivamente, sea de remodelar, sea de construir, comprar un terreno, nosotros como ejemplo, como pastores, dábamos el ejemplo de aportar todo lo que teníamos. Siempre fue así. Y las casas alquiladas no era un problema. Cuando venían los pastores del extranjero, ellos teníamos que hospedarlo en un hotel. El hotel tenía sus costos. Y eso a veces venían un grupo de pastores internacionales, como venían también los nacionales. Y había que costear, especialmente a los extranjeros, costearle el hotel, y eso era caro, era caro. Y siempre tuvimos esa situación. Un día yo pasaba por la avenida esta que está por el Banco de la Nación, me acuerdo cómo se llama, Leonardo Ortiz se llama la avenida, donde está la SUNAT, y yo vi un cartel que vendían terrenos, y terrenos cómodos. Se llamaba Mavi Renon, era un letrero grande que había ahí. Y yo me acerqué a preguntar dónde eran que vendían esos terrenos, porque yo en mi mente decía, creo que la solución acá es comprar un terrenito y poquito a poquito levantarlo y ya no estar pagando alquiler. Entonces los lotes creo que estaban algo de 5,000 soles cada lote, algo así, y que se podía pagar por armadas de 100 soles mensual. Entonces yo dije, voy a comprar 3 lotes juntos, que eran de 8 de largo 8 de ancho por 20 de largo. Eran buenos terrenos, pero que quedaban en la pradera, en la zona donde en ese tiempo no había nada. Ahora está todo urbanizado, hay pistas, pero en ese tiempo era pura pampa. Y los lotes que yo adquirí para pagar 100 soles mensual de cada uno de ellos, que eran 300 soles en total, eran lotes que estaban incluso en la parte de atrás, que cuando la sacrosanta vio los terrenos dijo, pero ¿dónde has comprado esto? ¿Por qué has comprado aquí? Porque era un sitio descampado, desolado. Entonces, bueno, la cuestión es que teníamos 3 terrenos, porque comprarlo en el centro, eso costaba pues más de 30,000 soles cada terreno. Y yo no tenía dinero para comprar. Así que lo compré y fui pagándolo poco a poco. Me duré como 1 año y medio, casi 2 años pagando. Pagando, hasta que pagué los 3 terrenos. Y me di el lujo de comprar uno más que quedaba a la espalda de los terrenos. 4 terrenos en total. Ahora, ya tenía los terrenos, ya tenía mi escritura, ya estaba en registro público, y yo dije, ahora con estos terrenos tengo que construir. Pero yo no tenía dinero para construir.
ni para los materiales, ni para pagar al maestro de obra, al albañil o el ingeniero que me haga los planos. Yo no tenía dinero. Todo era cuestión de la obra y la obra. Para esto ya nosotros también estábamos en la compra del terreno y en la víspera de construcción y todo del templo. Así que los gastos eran fuertes. Y un día, no sé si está mi hermano Juan Vázquez aquí. ¿Ha venido esta noche? No ha venido, ¿no? Qué pena. Juan Vázquez es el hombre que sabe. ¿Por qué? Porque el hermano Juan Vázquez, él sembraba caña. Tenía casi 7 hectáreas de terreno donde él sembraba caña, pero ya la situación de la caña se había venido abajo, las cooperativas estaban en un problema grande y a él ya no le daba resultado sembrar caña. Y él se me acerca un día y me dice: pastor, ¿por qué no siembra arroz? Mire, yo tengo casi 7 hectáreas de terreno. Habría que meterle máquina para limpiarlo, sacar todas esas raíces de la caña, remover toda la tierra, emparejar todo. Y siembre arroz, me dice, pastor. Y no es tan costoso, me dice. Si gusta, yo le alquilo las 7 hectáreas, usted siembra arroz y al mismo tiempo yo me quedo como guardián. Yo le cuido, yo le veo todo, el agua y todas las cosas ya se hacen. Y a mí me pareció buena idea y dije, pues vamos a sembrar arroz. Y me acuerdo que trajimos unas máquinas grandes, de esos tractores, de eso, y comenzó primeramente a remover todo el terreno y luego a limpiarlo y a emparejarlo. Quedó parejito como una mesa de billar, las 7 hectáreas de terreno, así, todo listo para sembrar el arroz. Compramos la semilla, hicimos el almácigo, ahí aprendí muchas cosas porque yo en mi vida había sembrado arroz. Ahí aprendí que el NIR 2, un tipo de arroz llamado NIR 2, era el mejor porque era el más fuerte, era el que soportaba más las plagas, porque siempre el arroz trae plagas, y podía sacarse como arroz extra. Así que compramos la semilla en esa fe y dije, con esto voy a construir mi casa, dije yo. Y comenzamos con la siembra. Ese año sembramos el arroz, trajimos gente para que trasplantara todo, luego compramos el agua, porque el agua viene por ciertas canaletas y te dan el agua, pero tienes que pagar una cantidad. La cuestión es que ese año tuvimos una hermosa cosecha de arroz. Los mismos hermanos de la iglesia, me acuerdo que me ayudaron para los sacos que estaban llenos de 80 kilos, que eran los sacos que estaban así, que ya estaba apilado, que ya estaba rellenado. Los mismos hermanos vinieron para ayudarme para cargarlo, porque estaba en la chacra y había que sacarlo hasta la pista para subirlo al camión. Hicimos una hilera de hermanos y entre todos ahí cargando los sacos, lo llevamos al molino y ese año tuvimos una cosecha que, quitando todos los gastos, quitando todo lo que se había dado, el pago a los trabajadores y todo, nos quedó líquido 50,000 soles, líquidos. Y para mí fue una cosa tan linda, yo dije, uy, con esto empiezo a construir la casa. Y así fue, empecé con ese dinero a construir la casa. No como dicen que la iglesia fue la que dio para construcción de la casa y que no sé cuándo, no, fue con el arroz. Entramos a la segunda cosecha. En la segunda cosecha vino la plaga, porque todos alrededor, por decir,
nosotros estábamos aquí y todos alrededor, y eso lo sabe el hermano Juan, me hubiera gustado que estuviera aquí, todo alrededor estaba también de sembríos de arroz de otras personas. Y nosotros estábamos en el centro. Y me llama en la madrugada el hermano Juan, me dice: pastor, la plaga, me dice, ha venido la plaga, se ha infectado, todos los terrenos están infectados. Y yo me voy para ver, hermanos, los únicos terrenos que no estaban infectados de plaga era el de nosotros. Las 7 hectáreas la plaga no lo había tocado. Todo estaba plagado alrededor. Los dueños de esos terrenos no podían creer que todo estuviera plagado y que nosotros no. Hasta tuvieron el pensamiento de que nosotros habíamos puesto la plaga. Y qué casualidad que ustedes no entraron a la plaga. ¿Qué plaga no tocará tu morada? ¿No dice? Gloria a Dios. Tuvimos otra cosecha de arroz y con eso la construcción siguió adelante. 3 cosechas fueron suficientes para construir esa casa en esos 3 terrenos. Hice una casa grande con una cochera como para 8 o 9 carros. Esa casa era un hotel. ¿Y por qué lo hice así? Porque yo pensaba en los que venían a las confraternidades, a las convenciones, a todos los cultos especiales que teníamos. Yo dije, para ya no pagar hotel, se hospedan acá. Cada cuarto con su baño propio. Aquí vienen los pastores, además que aquí van a tener un trato familiar, aquí se va a cocinar, aquí todo, y vamos a estar en un ambiente sin necesidad de que esté en un hotel. Bajo esa perspectiva, construí esa casa. Y así fue. Cada vez que teníamos una actividad grande, cada vez que venían de Lima, cada vez que venían los pastores, cada vez que venían los internacionales, se hospedaban en la casa. Todos con su cuarto, todos con su baño, agua caliente, agua fría, todas las condiciones. Con el dinero del arroz, con el dinero del arroz. El hermano Juan es testigo, porque él estaba al frente de eso. Y, bueno, se terminó ya las cosechas esas y ya no sembré más arroz. Ahí quedó, le digo, hermano Juan, muchas gracias, hasta aquí quedamos, ya construí la casa, ya no necesito el arroz. Y ahí quedó. Así que, ahora venía el tema de que se había presentado la oportunidad de comprar un terreno al costado del templo, que ya estaba ya armado, y compramos ese terreno, y para la construcción de ese edificio del colegio hipotequé la casa. La hipotequé a Caja Piura. Caja Piura me dio como 180,000, no me acuerdo si eran dólares, soles, pero me dio una gran cantidad de dinero. La casa lo valía. Garantizada con la casa, me dieron el préstamo, era un interés altísimo, sí, y había que pagar las mensualidades. Con ese dinero empezó la edificación. No solamente la edificación de la esquina donde está el edificio de 4 pisos, que incluso hasta ascensor le puse, sino que arriba ese edificio se juntaba con el templo, en la parte de arriba del techo del templo. Y encima del templo yo hice la mayoría de las aulas, con el dinero de la hipoteca, no con el dinero de ningún hermano, con el dinero de la hipoteca de la casa. Se hizo como 12 aulas arriba, más las 6 aulas que estaban en el edificio que está en la esquina. Y lo inauguramos, lo construimos, fue una cosa tremenda y nos sirvió para lo del colegio. Sin embargo, la gente sigue pensando
que los hermanos compraron, que los hermanos edificaron, que ellos aportaron y que no sé cuánto. No tuvieron necesidad de aportar, porque ahí tengo los documentos de la hipoteca. Luego, cuando yo vi que los intereses eran muy altos, hablé con el banco de crédito y el banco de crédito compró la hipoteca a la Caja Piura y me quedé ya para pagar al banco de crédito con menor interés y menor también la mensualidad. Y comencé a pagar y a pagar y a pagar. Así es como se construyó ese colegio. Así es como apareció la casa pastoral. La gente habla y habla y habla y dice cosas porque le cuentan, le dicen, le hacen ver que no es así, que no, que esto lo hicieron todos los hermanos y que no sé cuánto. Los constructores que eran hermanos de la iglesia saben perfectamente que todo el material y todo lo que se compró para los acabados y todo era del préstamo. Un préstamo que gracias a Dios lo tuve y que pude construir ese colegio. Sin embargo, la gente da falsos testimonios, la gente habla cosas. Cuando hemos estado en los procesos legales, ¿cuánto le hemos demostrado al juez? Le hemos demostrado con documentos cómo ha sido comprado, cómo ha sido construido. ¿Acaso podíamos convencerle? La otra parte no tenía ni una prueba de nada, pero la influencia que tenían era grande y nosotros teníamos que pelear contra esa influencia. Y fue una batalla dura, una batalla sin igual, donde surgieron un montón de cosas que no voy a entrar en detalle. Y que mucha gente se quedó con ese pensamiento, ¿no? Que bueno, parece que el pastor Moreno se quedó con el colegio, parece que el pastor quería el colegio, que no era de él, que no sé cuánto, que aquí, que allá, que eso se compró con la iglesia, que la iglesia pagó, que la iglesia edificó, que cómo es posible, que la avaricia y que el interés y que la codicia y que por la radio, por todo lugar me sacaban y me sacaban cosas, sin saber la verdad, sin conocer la realidad de las cosas. Pero eso fue lo que pasó y yo lo puedo probar. Y Lima sabía todo eso. Ellos sabían todo eso. Por eso es que cuando yo me voy a Estados Unidos, yo lo dejo como administrador a mi suegro, al supervisor de la obra. Yo lo dejo como administrador, lo dejo a él y lo dejo con inclusive con un documento notarial registrado en los registros públicos, que él quedaba como administrador del colegio en mi ausencia. Incluso tengo como 3 oficios consulares donde él me rendía cuenta desde Perú hasta Estados Unidos, los ingresos y los egresos del colegio y todo, porque él sabía cómo era la situación con el colegio. La gente se deja llevar por lo que dicen, pero no conocen los pormenores, no conocen la realidad, no saben todo lo que se pasó, todo lo que se sufrió. Y por esa situación del colegio, que no fue una codicia mía, porque yo fui el que invertí, yo fui el que hice, con lo que del arroz, con mi casa y todo, yo dejé para que siguieran pagando las letras de la casa. No la pagaron y perdí la casa. El banco la embargó y perdí mi casa, porque ellos no quisieron pagar. Y lamentablemente una persona que tenía que firmar no firmó tampoco porque no quería firmar. Y no pude refinanciar, no pude hacer nada y perdí la casa. Y luego se apoderaron del colegio. Se llevaron todas las cosas, se llevaron a todos los alumnos, se llevaron a todos los profesores, dejaron vacío. Y luego vinieron otras cosas más, luego denuncias tras denuncias,
de la cual me tuve que defender y he estado en defensa y en defensa por años, en defensa y en defensa por esta situación. Y por esa situación, mi hogar fue dividido por ellos. Mi familia fue alejada, porque todos ustedes saben, tal vez los que nos ven en la internet y gente nueva no conoce, pero en esa iglesia radical donde estábamos, todos sabemos que allí ellos hacían predominar la obra primero, después nosotros, primero la obra de Dios. Entonces, cuando ellos mencionaban mi persona, decían que yo estaba en contra de la obra de Dios. Y al decir eso, pues me veían a mí como un hombre endemoniado, como una persona que realmente estaba en contra. Yo no estaba en contra de nada, muy por el contrario. Yo amaba esa obra y yo sacrifiqué mi vida por esa obra. Incluso defendía esa obra cuando ellos acá en el Perú quisieron poner a nombre de ellos todas las propiedades y yo me opuse porque la obra era internacional. Pero esas son cosas que no voy a entrar en detalle. Simplemente que yo no era el que generaba ni una división, porque yo nunca dividí, jamás dividí la iglesia. Yo jamás dije, hermanos, me siguen y allá ellos, nunca. Los hermanos que me siguieron fueron los hermanos que votaron ellos, pero yo jamás dividí. Por eso yo puedo hablar con tanta autoridad la palabra de Dios contra la división y todo, porque yo jamás dividí nada. Siempre me sometí, siempre obedecí. Bendito sea el Señor. Pero le hicieron creer pues a la sacrosanta, a mis hijas que estaban pequeñas todavía, que yo me había vuelto un enemigo, ¿no? Un enemigo de la obra, que yo estaba endemoniado, que cómo era posible, que estaba en contra. Simplemente reclamaba un derecho, nada más que un derecho. No estaba en contra de la obra, ni de la iglesia, ni de nada, ni de la doctrina, ni de nada. Simplemente estaba reclamando un derecho que me pertenecía. Y esto se transmitió luego a todos los hermanos. Entonces todos los hermanos pensaban que yo era pues un enemigo, ¿no? Que el diablo se me había metido y la codicia se me había metido y que yo quería quitarle a la iglesia el colegio y que esto y que lo otro, y se armó todo un tema que me satanizaron y me vieron pues como un hombre caído, un hombre perdido, un hombre sin escrúpulos, un hombre ambicioso, codicioso, y nada de eso era verdad. Pero así se tejió la historia hasta el día de hoy. O sea, es una historia que ellos lo tienen así, ellos lo ven así. Todo el que me conoce de cerca, porque una cosa es el que no me conoce y otra cosa es el que conoce mi vida de cerca. El que me conoce de cerca, el que me puede tratar de manera cercana, sabe perfectamente que a mí el dinero nunca me ha llenado los ojos, que siempre he sido una persona desprendida para las cosas de Dios. Jamás he sido un hombre codicioso o que los haya explotado a ustedes para yo llenarme de plata, enriquecerme y tener entonces ahora propiedades, ¿no? Tener lujos, tener cosas. No, vivo en un apartamento alquilado, me saqué un carro con este pandero que hay y que lo fui pagando poco a poco hasta que salió el pandero, y con un préstamo que me hizo una hermana de la iglesia lo terminé de pagar y que hasta ahora estoy pagando ese préstamo. Así que enriquecimiento yo no tengo.
como para decir que el hombre codicioso, ¿no? El hombre codicioso, el que le gusta la plata, el que se quiere quedar con todo, porque soy así, soy codicioso. El que me conoce de cerca sabe que no soy así. Sabe que soy un hombre desprendido y lo digo para la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Que si yo tuviera dinero para pagar el alquiler de este local, yo lo pago sin pedirle un solo centavo a ustedes. Se lo aseguro, ¿eh? Se lo aseguro. Pero lamentablemente no es así. Entonces, estas historias marcaron mi vida. Marcaron mi vida porque me desunieron de mi hogar, de mi familia. Mi testimonio en las redes sociales era de lo peor. Me tiraron al piso. Por 10 años hubo un hombre que estaba con ellos, que hablaba pestes de mí, horrible, cosas horribles. Lo querellé, incluso se le metió preso por difamación. Salió y siguió otra vez con lo mismo. Y 10 años, hermano. 10 años. Soportando una serie de mentiras y de cosas que se decían y que se siguen diciendo. Nunca pudieron probar nada. Nunca pudieron comprobar nada de esas cosas. Más bien la gente que fueron protagonistas de toda esta historia malsana han ido decayendo. Algunos de ellos han muerto en el COVID. Y yo le agradezco a Dios porque fue una de las cosas que le pedí a Dios con toda mi alma, que no los odiara, que no permitiera que mi corazón se llenara de amargura contra ellos. Y gracias a Dios así ha sido, así ha sido, a tal grado que yo los perdoné a todos, aún pastores que eran mis hijos espirituales, que salieron de mi ministerio y que comían conmigo en la casa y que se beneficiaron de las bendiciones que Dios me daba a mí, las compartí con ellos, con sus familias, con sus hijos. He criado incluso hermanos, hijos de hermanas que trabajaban en la casa, los he criado, les he dado estudio. Y sin embargo, me señalaron en los juicios. Me dieron la espalda, hablaban cosas horribles. Murieron algunos de ellos. Y nunca le dije, le pedí a Dios que nunca me permitiera tener algo contra ellos. Señor, yo los perdono, pero sufrí como nunca en mi vida. Pasé un trago muy amargo por años, soportando y soportando y soportando. Aún con los mismos creyentes del refugio, creyentes que luego se fueron, regresaron para allá. Ellos mismos seguían en su mente todavía con cosas, que yo he cambiado la doctrina, que ya no soy el de antes, que no sé cuánto, que esto, que lo otro. O sea, cosas sin sentido. ¿Qué doctrina he cambiado, pues? ¿Qué cosa he cambiado? El asunto de la ropa, ¿qué pues? Yo la puedo sostener bíblicamente. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso la Biblia no dice que vistamos decentemente y con pudor? ¿Qué se ha cambiado de eso? ¿Acaso yo motivo a que las hermanas vengan con minifalda? ¿Acaso yo le digo pónganse un pantalón licra, hermanas, vengan así bien licradas, bien apretadas? ¿O vengan con un escote que se les note todo? ¿Eso es lo que enseñamos acá? No, acá enseñamos que la mujer tiene que ser pudorosa, que tiene que ser decente, tal como la Biblia lo enseña. Lo que hemos aplicado es que el tipo de ropa no interesa mientras que esté dentro del marco de la pureza, de la pureza y el honor de la persona, ¿no? La decencia. Ya que si usa una mujer un pantalón, pero que no es un pantalón apretado, ¿cuál es el problema, pues? ¿Qué lío hay? Que si se pone una falda
que en vez de que llegue hasta los zapatos solamente llega por debajo de la rodilla. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? Que se peine como mejor le quede para su autoestima y no como ese peinado tipo cebolla que todas se peinaban para atrás y con unas bolas ahí, sin estilo, sin nada, y que muchas veces ni le asentaba al rostro de ellos o de ellas en este caso, que no se podían hacer un cerquillo, que no se podían hacer una moña, que no, nada de eso se podían hacer. ¿Eso es doctrina? Esa es imposición de hombres. Y como yo no estoy de acuerdo con esas cosas, pues me señalaron que yo he cambiado la doctrina, O sea, aquí entonces, ¿usted ha visto a alguien tomar parte aquí de manera inmoral? ¿Ha visto a alguien aquí indecorosamente? A nadie. Y cuando alguien ha entrado acá sin la aprobación mía, tal vez en una vestimenta un poco indecorosa, aparte le he llamado. Le he dicho, hermanita, no me vuelvas a tomar parte así. No solamente que no me vuelvas a tomar parte, no te vuelvas a vestir así. Porque eso no está muy decoroso que digamos. Amén, pastor. Y se lo he dicho a solas, aparte. Asunto de que lo voy a decir públicamente. Y de 100, pues esa persona es la excepción a la regla. 99 visten bien, normal. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? Pero cuando hay ganas de entrar en una justificación porque quieren volver para allá, porque quieren, no sé, entonces sacan y dicen cosas que no son ciertas y difaman y dan malos testimonios. Yo perdí todo y el enemigo pensó que al perder todo me iba a llevar al mundo, que yo me iba a perder. Tuve hasta ofertas, amados hermanos, cuando yo estaba en Estados Unidos, en una situación muy crítica económicamente, porque estaba ilegal, no podía salir de ese país, no podía regresar, no tenía dinero, tampoco podía trabajar, porque para trabajar hay que comprar documentos falsos, y para mí era un problema comprar, primero que no tenía para comprar, y segundo que eran falsos. Y yo le decía, Señor, haz algo, resuélveme esta situación. Un día en casa de una familia que me había alquilado un cuarto dentro de su misma casa, tenían un cuarto y me lo alquilaron. Un día yo llego, que me había ido a un templo por ahí, y vengo del culto. Ninguno de ellos sabía que yo era pastor. Yo estaba en perfil bajo, yo no quería que nadie supiera nada, que nadie me hiciera preguntas. ¿Qué hago allí? ¿Por qué estoy así? Si soy pastor, ¿por qué no estoy allí? No quería ese tipo de interrogación, porque la gente es muy dada a preguntar. Entonces simplemente yo pasé como una persona cualquiera. Y un día que yo regreso, sin que ellos supieran de dónde yo venía, encuentro que en la sala había una reunión de ellos. Ellos eran salvadoreños y tenían invitados, habían americanos, habían americanas, y me hicieron pasar, me hicieron sentar, ellos estaban tomando, me hicieron sentar, y entre el grupo había una mujer ya madura, pero era una mujer elegante, una mujer muy refinada, muy elegante, muy educada, y ella estaba dentro del grupo, y a mí me presentaron a los demás, y yo me senté, y ella se acercó y se sentó a mi costado. Era una mujer, en ese tiempo, yo pues ¿cuántos años tendría? Yo tendría unos 45 años más o menos, ¿no? Ella tendría unos 50 años por ahí. Así que se me acercó y me dijo, ¿de dónde es usted? De Perú.
Ah, qué bien, no conozco Perú, me dice. Mire, no sé por qué usted, desde que lo vi entrar, me ha caído bien. Y yo quiero proponerle algo, me dice. Yo soy una mujer que soy viuda, no tengo hijos, tengo varias empresas acá en Estados Unidos, tengo dinero, no sé con quién compartirlo, me dice ella. Y yo lo veo a usted, ¿y qué le parecería si yo compartiera toda mi riqueza con usted? Yo estaba pasando las de Caín, hermano. Estaba en una situación complicada, aparte de todo el trauma, de todo lo que me había pasado. Y le digo yo a ella, yo me siento halagado por sus palabras, pero usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo. Bueno, yo lo veo una buena persona. Además, la familia de acá, ellos no creo que van a tener una persona mala en su casa. Y compartiríamos, viajaríamos, me gustaría ir al Perú, que usted me enseñe el Perú, que usted me lleve a los diferentes lugares. Si usted tiene algún problema financiero, yo se lo puedo solucionar. Lo que yo quiero es compartir con usted mi vida, el resto de mi vida que me queda y mi dinero. Bendito sea el Señor. No era una mujer fea, era una mujer muy agradable, muy bonita. Y yo le digo, no es posible, yo tengo otra manera de pensar. Yo creo que las personas deben unirse por amor. Creo que las personas deben compartir porque se aman, porque tienen el mismo ideal. Y no, usted no me conoce, yo recién la conozco también a usted. Pues no hay ningún problema, podemos conocernos. Ella seguía y seguía. Entonces, al ver que ya mi postura era bastante renuente, sacó una tarjeta de una de sus empresas y me la dio. Y me dijo, por favor, piénselo y llámeme. Esa noche que yo me despedí de ellos, rompí la tarjeta y la metí en el water. Porque si yo me quedaba con esa tarjeta, era una tentación muy grande. Ya no estaría acá. A veces le digo al Señor, debí haber aceptado. Estoy metido acá con un dolor de cabeza, con creyentes que son rebeldes. Pero no se preocupen, la mayoría son bien chéveres. Les cuento esto para que ustedes sepan cómo mi situación pudo haber cambiado, pero esa no era mi vida, ni Dios quería esas cosas. Ante las circunstancias que yo atravesaba, pude haber tomado esa decisión. Fuera dueño ahorita de muchas empresas, estaría viajando por el mundo entero, vistiendo y viviendo de lo mejor. Pero no, las cosas no funcionan así. Y cuando vine acá, lo que encontré fue una tormenta terrible. Una tormenta terrible. Por eso, la gente dice cosas y habla cosas porque no saben. Bien lo dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este caso no saben lo que dicen. Hablan y hablan. Para usted, tal
Tal vez usted puede decir, bueno, pastor, que hablen, pues, ¿cuál es el problema? Porque no están hablando de usted. Porque usted no es el que sale a la calle. A usted no es al que la gente lo mira y dice, oye, ese no es el pastor, el del problema, este no es el que se quería quedar con el colegio. Eso dice la gente. Yo soy el malo y yo tengo que enfrentarme. Todos los pastores que hay aquí en la región tienen ese concepto. Un día, con esto ya voy terminando, un día una pastora me llamó por teléfono y me dice, pastor, hay una reunión de pastores, de todos los pastores de Lambayeque. Lo invito a la reunión. Va a haber una enseñanza para ellos. Era un día jueves era jueves la reunión. Ella me hizo la invitación 2 días antes. Yo le digo, bueno, manita, la verdad que jueves es difícil porque yo voy al culto. No, pero va a ser en la tarde. A eso de las 4 de la tarde. Yo dije, 4, que termine a las 7. De ahí nomás me paso, dije, al culto. Y porque me dijo que era de tarde, me fui. Bueno, no voy a hacer la historia larga. Yo no sabía que en esa reunión de todos esos pastores que tienen esos conceptos por las redes sociales, por los escándalos y las cosas que se han dicho, que estaban allí, yo no sabía que esa tarde iba a llegar un profeta, un hombre muy conocido internacionalmente, tiene el ministerio de profeta, iba a llegar con su gente. Y yo no sabía nada, yo pensaba que era una reunión de los pastores y que iba a haber una enseñanza y bueno. Más lo hice para quedar bien con esta pastora porque somos amigos. Y me sientan a mí adelante, en la primera fila, me ubican a mí. Y ahí estábamos cantando. Cuando en eso yo veo que entra un grupo por la izquierda, yo volteo y veo que hay un grupo que entra, y un hombre ya de edad, que entró y se sentaron para el lado de allá. Bueno, algún pastor debe ser. Y yo comencé a cantar, estábamos cantando un tema de adoración y yo estaba con mis ojos cerrados, cuando yo siento 2 manos que me tocan los hombros. Así, me agarran así. Y yo abro los ojos y era el hombre que yo había visto entrar. Él no lo conocía ni él me conocía a mí. Pero él entra y yo al ratito, habrá pasado como 5 minutos, yo estoy cantando con mis ojos cerrados y siento que él viene y me pone las manos así, sus 2 brazos acá. Y yo abro los ojos y él se acerca a mi oído porque estábamos con toda la música y me dice, desde que yo entré y te vi, yo vi una corona de oro sobre tu cabeza y Dios me ha dado un mensaje para ti. Y yo lo escuchaba, ¿no? Y me dice, así dice el Señor, todo lo que te han quitado, todo lo que te han despojado, Dios muy pronto te lo va a devolver 7 veces más. Y yo me quedé frío, no por lo de 7 veces más, sino por lo que me dijo. Lo que te han quitado, lo que te han despojado y el mal que te han hecho, Dios te va a reivindicar y te va a dar 7 veces más. Y Dios
ya movió en el cielo para que esto sea pronto, me dijo. Y se fue. Seguimos en el culto hasta que le tocó predicar. Cuando él está predicando, están todos los pastores que ya le digo, tienen el concepto ese que tiene todo el mundo. Él está predicando y de repente se para a mi lado otra vez. Yo estoy ahora sentado, todos estamos sentados. Él se para frente a mí y dice, este hombre que ustedes ven acá, le dice a todos los pastores, este hombre que ustedes ven acá, Dios me ha mostrado una corona sobre su cabeza y todavía se la veo. Y me ha mostrado y me ha dicho que todo lo que a él le han quitado, todo lo que lo han despojado, el Señor se lo va a devolver 7 veces más. Y todos los pastores se quedaron como diciendo, ¿qué pasó acá, no? Y siguió predicando. ¿Por qué digo esto? No digo esto con afán de alabanza ni nada por el estilo, hermano. Soy enemigo de que la gente me esté alabando y esas cosas. Miren, lo que quiero decirles es que Dios es el juez justo. Él conoce la verdad. Él sabe el corazón de las personas. Él las conoce. Yo puedo entender que un creyente esté equivocado o un pastor esté equivocado en un concepto. Yo eso lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender es que se actúe con tanta maldad, se actúe con tanto ensañamiento, a tal grado que por toda vía de comunicación se pida al pueblo de orar para que Dios mate a Fernando Moreno, para que Dios mate a sus abogados. O sea, eso es algo inconcebible para mí. Eso no cabe. Eso no cabe. Y ahí nomás yo sufrí un atentado en la puerta de mi casa. Un hombre estaba parado en la esquina, así, medio camuflado. Yo llegaba con un tío y un primo que habían llegado de visita acá a Chiclayo, y yo llegaba a mi casa con ellos, cuando el hombre saca una pistola y me apunta y dispara. Él me apunta así hacia el pecho, y así cerca, como decir de aquí a la cámara, más cerca todavía, ¿no? Por decir, yo soy el púlpito, él está acá, y decir, pum, 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 y la bala no salía. Se le trabó el arma. Cuando mi tío vio que se le trabó el arma, mi tío se le fue encima y él con la pistola le da en la cabeza y le rompe la cabeza a mi tío. Creo que el hermano Sánchez llegó esa tarde, ¿verdad? Ahí está el hermano Sánchez testigo. Y lo tuvimos que llevar al hospital, le pusieron punto, un parche y todo. El hombre se fue, huyó. Pero sacó un arma y ¡plá, plá, plá! Pero no salió la bala. No salió. Pudo haber salido. Pude haber muerto allí. Pero Dios no lo permitió. Porque Dios es un juez justo. Y para mí, no importa lo que haya pasado ya. No importa lo que haya sucedido. Para mí lo que importa es que yo sí sé la verdad de las cosas. Y Dios sabe con qué corazón yo hice todo lo que hice. Lo hice para la obra, lo hice en favor de la obra, lo hice para glorificar a Dios, lo hice para que se educaran los niños, lo hice para dar trabajo a los hermanos, lo hice para que la gente que piensa que nosotros somos cualquier cosa, vean con hechos que no somos cualquier cosa. Trabajé toda mi vida y lo hice con amor y no me arrepiento. Y lo hice para el Señor. Lo que la gente piense
algunos de ustedes puedan haber pensado, es una cuestión de cada uno. Pero hay cosas que a lo mejor usted no sabía. Cómo se construyeron las cosas, cómo se edificaron las cosas, con qué dinero se hizo. Muy poca gente lo sabe. Pero queda la satisfacción de haber hecho las cosas para Dios. Y yo sé que aunque yo en esta tierra no tenga ningún beneficio, aun cuando el profeta ha declarado, pero aun cuando yo no tuviera ningún beneficio futuro, no me incomoda para nada. Porque yo sé que allá arriba hay un lugar para mí. Y hacia allá también hay un lugar para usted. Y un día nos vamos a encontrar allá. Y seremos bendecidos. Así que, hermanos, yo he renunciado a muchas cosas en mi vida. Muchas cosas importantes he renunciado. Porque yo entiendo que hay cosas que son más importantes que lo material. Hay cosas de orden espiritual. Y eso para mí es un galardón que nadie me lo puede quitar. No importa lo que piensen y no importa lo que la gente diga. Pero el daño fue hecho. El daño fue irreparable. Como fue el daño que le hicieron a este hombre que le quitaron su viñedo. Yo he sabido de casos de hombres, oficiales, militares, que por un señalamiento de alguien le dieron de baja, que porque alguien dijo tal cosa, fue cuestionado, lo metieron preso, toda su familia ha sufrido, le quitaron todo su dinero que él iba a ganar, que en la jubilación, todo lo despojaron. Gente que ha quedado enferma de los nervios, y lloran de impotencia porque la justicia no le fue merecedora para ellos, pero fue injusto por la difamación, por el falso testimonio. Todos nosotros tenemos que cuidarnos mucho de lo que nosotros decimos, de lo que usted diga de una persona. Cuídese mucho, porque Dios le está escuchando a usted. Dios le está viendo a usted. Y usted puede estar deshonrando a alguien a quien Dios honra. Usted puede estar en contra de alguien a quien Dios ha bendecido, a quien Dios lo tiene en alta estima. No hable de un creyente, no hable de un pastor, no hable de alguien así por hablar. Si usted tiene algo que decir, sea concreto y demuéstrelo. Pero no entre en chisme, no entre en falsos testimonios. Porque escrito está aquí en Éxodo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Está penado por Dios, está penado por la ley. Y eso le trae luego consecuencias. Y usted va a sufrir las consecuencias por hablar mal de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una persona que sirve a Dios, que usted no lo conoce, usted no sabe cuál es su vida, ni lo que está pasando, pero usted lo señala y dice y chismea y lo ataca sin saber. No haga eso nunca. Que esta congregación aprenda a amar, aprenda que el chisme no viene de Dios, viene del diablo. Que la murmuración viene del diablo, que el falso testimonio viene del diablo, que Dios condena eso con pena de muerte, que Dios condena eso y nunca le irá bien si usted comienza a señalar a las personas solo porque se da el gusto de decir para tener cierta credibilidad ante los demás o por algún interés.
o motivado por alguien, que no se deje motivar nunca por nadie. Oye, que mira que fulano, tú tienes que decir que esto, no tiene usted por qué decir nada. Yo no soy testigo, yo no sé. Yo no me voy a meter en eso. Yo no sé cómo son las cosas. Ustedes son los que tienen el problema, pero yo no sé cuál es el problema en sí. ¿Por qué voy a decir cosas? ¿Por qué? Se ganaría un juicio de Dios. No haga eso. Sirva a Dios con temor. Ame a Dios y ame a su prójimo. Y si alguien está equivocado, ore por él. Pero no actúe malsanamente. Sus ideas, el hecho de que usted tenga una idea o le parezca algo, no lo hable como si fuera real. Es un parecer. Cualquiera tiene un parecer, puede equivocarse en su parecer. No hable lo que no sabe, o por su parecer o por su imaginación. No, mi hermano. Sea prudente, sea temeroso de Dios. Estas cosas son delicadas. Estas cosas, hermano, arruinan familias, crean dolor, crean enfermedades, crean cosas terribles. Usted está contento, usted tiene su familia. A usted nunca nadie lo ha atacado ni nadie lo ha difamado. A usted no le dividieron su casa. Usted está bien, pero los que son difamados pierden todo. Pierden su honra. Pierden su honra. La gente los señala por la calle. La gente los mira. Y los mira mal, no los mira bien. Y uno tiene que enfrentar esa realidad. Pero uno camina con su frente en alto, porque no hay nada malo. Pero sin embargo, uno sabe que la gente que los mira tiene un concepto. A Dios gracias. Dios nos da cultos muy lindos acá. Y nos da una palabra demostrando que Dios está con nosotros. Que Dios no nos ha dejado, que Dios está. Que Él nos cuida. Porque fácil me pude haber ido al mundo. Fácil me pude haber ido con una mujer como esa que se presentó y ser rico y estar en otra situación. Fácil me era entregarme otra vez al vicio como antes. Era fácil perderme. Era fácil, estaba al borde del abismo, ya lo había perdido todo, lo que más amo, lo que más quiero, lo había perdido. ¿Qué importaba dar otro paso para allá? Pero Dios nunca nos dejó. Siempre me guardó. Y hasta el día de hoy. Y esto es el comienzo de muchas cosas más que solamente Dios sabe y que un día vendrán. Y todos gozaremos de esa bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie todos. Cierre sus ojos. Tal vez esta noche alguien diga: pastor, yo estoy atravesando por situaciones similares. Yo estoy pasando por momentos duros. Tal vez hay gente mala que se ha levantado contra usted. Hay gente que dice cosas de usted, que lo lastiman, o dicen cosas de su familia que no son verdad, y usted sufre, y usted dice: ¿por qué? Pero Cristo dijo que si del árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán del seco? Somos bienaventurados cuando
con mentiras nos difaman. Sirvamos a Dios, hermanos. Sirvámosle con todo nuestro corazón. No desmayemos. No importa cuáles sean las pruebas, las dificultades que tengamos. No importa las pérdidas que tengamos. No importa si nos sentimos solos, arrinconados. No importa. Dios nunca nos va a dejar. Siempre estará con nosotros. Y Él, que conoce todas las cosas, un día levantará bandera. Un día Dios hará su obra que Él sabe hacer. No desmaye en este camino, porque en este camino vamos a tener todo tipo de tropiezos. De una u otra forma el enemigo querrá opacar su vida espiritual, destruirle, quitará su paz. Refugiémonos siempre en Dios. Él nunca nos abandonará. Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, esta noche tú has permitido que yo diga estas cosas. Cosas que ya están en el pasado, Señor. Que recordarlas es doloroso. Pero aquí hay todo un pueblo, tanto los que están presentes aquí como los que están en sus casas, que atraviesan momentos duros y difíciles en sus vidas. Señor, guárdanos, líbranos de hacer daño a alguien, de destruir a alguien, de ser portadores de una falsedad. Líbranos, Señor. No permitas que el enemigo nos engañe. Sea tu misericordia rodeándonos. Todos aquí pasamos por diferentes pruebas, por momentos difíciles. Pero tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios nuestro. Y por medio de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tú nos guardas, Señor. Ayuda y fortalece a cada hermano y hermana. Cada problema y cada dificultad sea de provecho espiritual para cada uno de ellos. Que ellos crezcan espiritualmente, que ellos siempre opten por hacer tu voluntad. Que ninguna oferta del enemigo los aparte de tus caminos, Señor. Que siempre te rindan a ti, Señor, la pleitesía que te mereces y haya temor de tu nombre, de tu persona, Señor. Bendice a todo tu pueblo aquí. Salva a aquel que no es salvo, liberta al que está cautivo, perdona al que esté en pecado, santifica su vida. Y los que están enfermos sean tocados, sean sanados, sean libertados de toda dolencia y de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes.